Hemos visto a lo largo de nuestra vida infinidad de fantasmas por medio de videos o hasta en algunos casos personalmente. Reales o no, todos alguna vez, ya sea por curiosidad o por simple aventura, hemos tratado de comunicarnos con ellos. Pero existe una gran brecha entre nuestra curiosidad y simpleza a un verdadero experto en comunicación espiritual. Antes de seguir, aclaro que a continuación lo que les mostraré es realizado exclusivamente por personas capacitadas para ello, y no les recomiendo para nada intentarlo en casa. Por ello, solo explicaré de qué se trata y no cómo hacerlo. Sin más que aclarar, no te despegues de tu asiento y presta mucha atención, pues hoy te traemos 3 maneras de comunicarse con espíritus. Comunicación telepática. Esta técnica es poco frecuente, tal vez porque los humanos tenemos un desarrollo mental escaso. El contactado recibe el mensaje sin saberlo, conoce las respuestas porque tales respuestas están en él de manera natural o instantánea, es decir, sin que haya mediado la pregunta previa. Otras veces, el contactado es consciente del mecanismo y observa que tras formular la pregunta, percibe al momento la respuesta. Algunos oyen incluso la voz que responde dentro de sus cabezas y según ellos no son voces exactamente humanas, puesto que tienen un timbre especial que las distingue. En estos casos, los contactados tienen una menor posibilidad de elegir el momento para el contacto, ya que este se les suele dar atendiendo más a la intención del comunicador que a la del receptor. Es decir, esto funciona así. Una vez realizado el camino o senda de entrada, solo te queda formular una pregunta, dejar la mente totalmente en blanco y anotar la idea que pueda aparecer en la mente. Tabla Ouija. Este nombre viene del francés y del alemán, es decir, oui, que quiere decir sí en francés, y ja, que quiere decir sí en alemán. Es el más común de los métodos de comunicación con lo invisible, sin embargo, también es cierto que es el más desacreditado, dado el uso informal que se le está dando, más próxima al juego superficial que a la investigación seria. En cualquier caso, señalaremos que el sistema se basa en el empleo de un tablero donde se disponen las letras del alfabeto de forma circular o semicircular, así como los números del 0 al 9, las palabras sí, no y adiós, y la frase no lo sé. Se necesita un vaso de cristal que se sitúa en posición invertida sobre el tablero, de manera que todos los asistentes a la sesión puedan colocar su dedo índice sobre el fondo del vaso y mantenerlo en esa posición. Uno de los asistentes formula la pregunta y el vaso comienza a deslizarse por el tablero, yendo de una letra a otra hasta completar la respuesta. Cabe destacar que la sesión no puede finalizar hasta que el ente o espíritu se despida de vosotros, ya que dependiendo del ente esto sería muy peligroso porque la sesión quedaría inconclusa. Escritura automática. La persona transcribe el mensaje transmitido desde el otro plano. El brazo a través del cual se escribe es recorrido por fuertes vibraciones y comienza a moverse ajeno a la voluntad del receptor, quien ignora lo que escribe hasta el punto de que él descubre el contenido del mensaje a medida que lo va escribiendo. No se produce la pérdida de conciencia, aunque sí una alteración de la misma. Quienes han experimentado el sistema reconocen que al principio se limitan a producir garabatos y formas aparentes, sin significado alguno, pero que sin embargo representa una especie de preparación para la mano, gracias a la cual esta se sensibiliza y es capaz de captar el texto del mensaje que viene a continuación. Es frecuente la recepción de dibujos que a veces forman parte del mensaje y otras veces no. En ocasiones reproducen figuras antropomorfas y caras en las que se distinguen claramente unos ojos grandes y oblicuos. En cuanto a la caligrafía, se encuentra que no se corresponde con el tipo de letra habitual del contactado, dándose además otro fenómeno curioso, y es que cuando se contacta con más de un ser, las caligrafías son distintas entre sí. No obstante, en todos los casos se leen con absoluta claridad. Digamos también que en general los mensajes se reciben en el idioma del contactado, pero en ocasiones aparecen textos en un idioma absolutamente desconocido y tal vez no pertenecientes a ninguna nación del planeta Tierra, cuando no aparecen respuestas jeroglíficas o taquigráficas. Con la psicografía se establece una especie de relación epistolar entre el emisor y el contactado. Este busca un rincón de la casa tranquilo, se provee de papel y lápiz y tras una concentración moviliza su mente hacia su amigo, quien generalmente acude a la llamada pasado unos segundos, iniciándose la transmisión. El contactado pregunta y la entidad responde, aunque pudieran haber preguntas que se quedaran sin respuesta o que se obtenga por contestación algo parecido a no debes conocer la respuesta o aún no es el momento. Acabada la conversación se produce una despedida
y a veces se emplaza al contactado una comunicación en una fecha y hora determinada. El contactado reconoce sentirse cansado físicamente tras una comunicación, pero reconoce asimismo una gran paz interior. En conclusión, a diferencia de la Ouija, la cual puede contactar a cualquier tipo de ser sin elección, pero más fácilmente, la escritura automática, aunque necesita mucha más concentración, cuando logras comunicarte lo haces con el espíritu que tú has llamado. Ahora te toca a ti. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido ganas de contactarte con algún espíritu? Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Danos tu like y comparte este video. Eso nos ayuda a seguir adelante. Y no te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales. Ahora que has entrado en nuestra dimensión, no te dejaremos escapar.